Vamos a abrir la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros confiamos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue la palabra que salió de la boca de Dios. Y vamos a leer, porque ese va a ser el título de este mensaje esta mañana. Vamos a hablar de algo muy importante que va a cambiar nuestra vida. Pero todo depende si hacemos lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que no seamos oidores solamente de la palabra de Dios. Hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Pero dice más adelante que seamos hacedores de ella. ¿Ok? Usted va ante el médico y el médico le manda un medicamento a usted para que ese medicamento le aproveche. ¿Correcto? Pero si usted escucha y ve la receta del medicamento que le manda el médico, pero no se la toma, pues no va a pasar nada, ¿correcto? Solamente escuchó, leyó, pero no tomó la medicina. ¿Estamos de acuerdo con eso? En la época antigua no existía la medicina, existían los medicamentos naturales. Y la gente usaba esos medicamentos y se aplicaban esos medicamentos precisamente para traer sanidad, pero la persona tenía que aplicarse el medicamento. ¿Ok? Concéntrense en esto, no se trata de cosas humanas. Estoy dando un ejemplo. Estamos hablando de un ejemplo. ¿Ok? Estamos hablando de un buen médico y de una buena receta médica, ¿correcto? No estamos hablando de un médico que se equivoque y una receta que no sea buena. Nuestro médico es Dios. Dios tiene la mejor receta. Él vino a este mundo, Jesucristo nuestro Señor, Dios que se encarnó, que se hizo como uno de nosotros, precisamente para traer libertad a los cautivos, traer sanidad a los enfermos. Dice la Escritura que toda cabeza está enferma, eso dice la palabra de Dios, pero que Dios vino a traer sanidad, vino a traer libertad, vino a quitar el temor, porque tú cuando confías en Dios y sabes que eres una hija de Dios y un hijo de Dios y que crees que hay un Dios poderoso, tú no tienes temor. En cambio, cuando no tenemos a Dios, sí tenemos temor. Porque el mundo, sus noticias, nos da temor. Las personas nos hacen tener temor. Genera en nosotros desconfianza muchas veces de las personas. ¿Correcto? Pero hay uno que sí podemos confiar. Y ese es Dios. Porque Dios nos ama. Nos ama de tal manera que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso estamos en el 2025, porque hace 2025 años Jesucristo vino a esta tierra, partió la historia, antes de Cristo y después de Cristo, o sea que existió. Dice la Escritura que más de 500 personas lo vieron ascender a los cielos y que ese mismo Dios regresará. Pero hay que tener fe, tener esperanza. Porque si no crees en Dios, no tienes esperanza. Pero si tienes fe
que Dios es tu Padre y que Él te cuida, el temor se va a ir. La duda se va a ir. Pero si no crees, no tienes esperanza. A mí me decía una persona, yo no creo en eso. Entonces yo le dije, no tienes esperanza. Porque tú lo que crees es que vas a morir y ahí acabó todo. ¿Correcto? Pero el que tiene esperanza es aquel que dice, yo tengo esperanza, que Dios me cuida, que Dios me ama, que Dios me guarda, ¿ya? Que Él tiene un plan bueno para mi vida. Amén. Y que cuando yo muera voy a ir a su presencia. ¿Tengo esperanza o no? Pero el que no cree no tiene esperanza. La esperanza es muy importante en la vida. ¿Esperanza qué es? Que si yo estoy pasando en este momento una situación que yo no puedo controlar, tengo esperanza que hay alguien que me pueda ayudar. Porque veo que los hombres no han podido ayudar. Cantábamos ahí, si tocase el manto de Cristo. Eso está escrito en la palabra de Dios. Una mujer que había gastado todo el dinero en médicos y nunca pudieron sanarla. Pero cuando llegó a Cristo, que vio que pasaba por ahí, tocó su manto y dice la Escritura que salió poder de Él y esa mujer fue sanada. Dios es un Dios grande y poderoso. Eso dice la palabra del Señor. Pero vamos a ir a esta palabra. Y está en Juan capítulo 1. Y este es el título de esta prédica. Haced sendas derechas. ¿Usted sabe que existen las sendas torcidas o no? Sí. Hay una senda derecha y hay sendas torcidas. Cuando tú caminas por una senda derecha llegas más rápido, ¿o no? Sí. Claro. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Claro. Pero si no es una línea recta, sino que es así, ¿te vas a demorar más o no? Claro. Una línea recta. Dios quiere que hagamos sendas derechas. Porque a veces nuestra vida ha sido una vida así. ¿Ya? Voy por aquí, me voy por acá, me voy por aquí, voy por acá. Y de pronto es el camino más largo. Mientras que Dios, a través de su palabra, hace una senda derecha. Porque Él es nuestra guía. Cuando nosotros ponemos las cosas delante de Dios, Él endereza nuestras sendas. O sea, pones todo para que no cojas ese camino. Por eso dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Necesitamos caminar por una senda derecha. Y mira lo que dice la Escritura, haced sendas derechas. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que bautizó a Cristo nuestro Señor. Que dice la palabra del Señor que fue bautizado y que vino el Espíritu Santo sobre él. Y ahí él empezó su ministerio. Mira lo que dice aquí. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, porque creían que él era el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Elías fue un profeta que existió muchísimos años atrás, que fue muy poderoso. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino al Señor. Aquí empieza el mensaje que Dios quiere que hagamos sendas derechas. Dicen que Juan el Bautista preparó el camino del Señor. El camino para que Cristo ya viniera a nuestras vidas. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, entra a mi corazón,
haz de mí la persona que tú quieras que sea. Ahí empieza un camino. ¿Me hago entender? Ya es una decisión que tú tomes, porque Dios nunca te va a obligar a que lo sigas o que obedezcas sus mandamientos, porque Él es un Señor, nos dio libre albedrío. Libre albedrío te dio la decisión de escoger si lo sigues o no lo sigues. Es tu decisión. Entonces, Él ha preparado un camino derecho, sin piedras. ¿Sabe qué son piedras? Tropiezos en la vida. Tremendo. Entonces, tú le dices, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Entonces Él abre un camino. Por eso dice en la Escritura que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros creemos en Dios, nuestra vida es una vida en abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si tropezamos, Él nos levanta. Pero hay personas que tropiezan en el camino y no se vuelven a levantar. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie que los levante. Muchas veces las personas, a una persona que cae le ponen el pie encima. ¿No ha pasado? Que en vez de ayudarle a que se levante, antes lo hunden más. El único que te puede levantar de una caída es Dios. Tú te puedes levantar por ti misma o por ti mismo, pero hay caídas que uno no puede levantarse. Y ahí necesitamos es a Dios. Tenemos que clamarle a Él. Por eso dice, una voz que clama en el desierto. Está hablando de que nosotros, así como Juan el Bautista, que era el que clamaba en el desierto, nosotros tenemos que clamar a Dios. ¿Para qué? Para que enderece nuestras sendas, para que sane nuestro corazón de heridas, para que quite el temor, para que traiga paz en nuestro corazón, para que las personas con sus palabras no tengan dominio sobre nosotros, porque Dios es un escudo ante esas palabras de condenación. Por eso dice que Él es escudo alrededor de nosotros. Dice la palabra de Dios, guarda tu corazón. ¿Sabe qué es tu corazón? No es el músculo, es tu ser interior. Porque dice que tu ser interior mana la vida. Cuando tú tienes un corazón sano, tú eres feliz. Pero cuando tienes un corazón triste, que ha sufrido, que le han hecho daño, tienes que ir a la fuente de vida, que es Cristo, para que sane tu corazón de esas heridas del pasado. Tremendo eso, ¿no? Él vino a traer libertad a los cautivos. ¿Qué es una persona cautiva? Una persona que está viviendo en su pasado. Tremendo, ¿no? Está en una cárcel y no se ha dado cuenta. Entonces Cristo abre la puerta de la cárcel y trae libertad. Por eso dice que Cristo trae libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La palabra te trae libertad. Se lo está diciendo un hombre que ha visto en tantos años cómo personas han sido liberadas, sanadas y restauradas, donde Dios sanó sus corazones. La herida está ahí, pero Cristo la sana y la vuelve una cicatriz, porque si no cicatriza sigue sangrando la herida, ¿o no? Cristo vino a cicatrizar para que no salga más sangre, para que no haya más dolor, porque si hay sangre hay dolor, ¿o no? ¿Sí o no? Una cicatriz, ya no hay dolor, hay una marca, ¿sí o no? De que se hizo daño, pero si hay cicatriz, ya no hay dolor. Y entonces recordamos esa cicatriz, pero ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso necesitamos perdonar a los que nos ofenden, para que nosotros seamos sanados. Cuando tú perdonas, eres sano. ¿Sabías tú? Porque esa persona no tiene dominio sobre ti. Por eso Dios quiere hacer sendas derechas.
donde no haya piedras en el camino. ¿Las piedras en el camino traen tropiezo o no? ¿O no? Si tú caminas por un camino lleno de piedras, te puedes tropezar. Claro. Cierto que sí. Vamos a ir a la palabra del Señor para que Él siga hablando sobre lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 12. Bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 12, verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay personas que tienen sus manos caídas, que no tienen fuerzas, porque la vida los ha golpeado y sus rodillas están paralizadas. ¿Sabes qué es unas rodillas paralizadas? Una persona que no quiere caminar. Ponga atención lo que les estoy diciendo, que esto es tremendo. Se lo está diciendo un hombre que conoce las cosas de Dios. Cómo Dios vino a traer sanidad a esas manos caídas y a esas piernas paralizadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gozo, la alegría es tu fuerza. La tristeza es la debilidad. ¿Ok? Dios quiere traer alegría a nuestro ser interior. Él quiere transformar lo más profundo de nuestro ser. Quiere sanar tus heridas. Quiere restaurar lo que pasó y hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Dice que las cosas viejas pasaron y han sido hechas nuevas cuando llegamos a la palabra de Dios, cuando escuchamos su voz. Dice, no seas rebelde cuando escuchas la voz de Dios. Porque lo primero es que Dios te confronta con tu dolor. Él te muestra lo que hay en ti, te revela, y tú dices, Dios me está hablando. Pero ahí no queda todo. Él te muestra tu enfermedad, tu corazón, pero viene a sanarlo y a restaurarlo, a traer la medicina. Amén. ¿Cuál es la medicina de Dios? La restauración. Para que ese dolor ya no tenga poder sobre tu vida. Por eso dice la Escritura, tu gozo, tu alegría es tu fuerza. Dios viene a traer sanidad a los corazones quebrantados, a traer libertad a los cautivos, a anunciar el día agradable del Señor, que es hoy. Amén. Muchas personas no cuentan sus testimonios porque les da vergüenza de lo que han hecho, de lo que han pasado. Solamente Dios conoce nuestra vida interior. Él sí conoce todo. Y tú misma sabes tu vida. Tú sabes y Dios sabe. Muchas veces las demás personas no saben nada, pero precisamente Dios, que conoce nuestro corazón, que vino a este mundo en carne, Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y murió en la cruz del Calvario para darte libertad de tu pasado, para hacer cosas nuevas, para perdonarte, para que no te sientas culpable. ¿Sabías tú eso? Dios quiere traerte libertad, de que no sientas culpa de lo que hayas hecho. ¡Qué belleza!, ¿no? Dios no te condena. Había una mujer que la iban a lapidar en ese tiempo antiguo. A las mujeres que estaban en adulterio o que hacían pecado, las lapidaban. ¿Sabían ustedes? Con piedras. Y Jesús le preguntaron a esos hombres, ¿qué opinas de esta mujer? ¿Sabe qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y dice la Escritura que todos esos hombres soltaron las piedras, porque todos hemos sido pecadores, todos hemos fallado.
Todos lo hemos hecho mal. Pero tenemos que venir a donde Dios para que perdone nuestras faltas. Amén. Y nos traiga libertad. Porque un corazón que no ha perdonado, un corazón que no se perdona a sí mismo, está esclavo. ¿O no? ¿Qué le dijo a esa mujer? ¿Dónde están los que te condenan o te juzgan? Pues yo tampoco te condeno ni te juzgo. Porque Cristo no vino a condenar al mundo. Tan bello nuestro Dios, ¿no? Él nos ama tanto que no nos saca en cara las cosas malas que hemos hecho. En cambio, los hombres sí o no. ¿A ustedes no le han dicho cosas feas a los hombres? Que te sacan en cara lo que has hecho mal. ¿Sí o no? Tú. Dios no hace eso, hermanos. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Los echa a lo profundo del mar. ¿Ah? Y Él nos ama como un hijo. Como un hijo. Un hijo uno nunca deja de amarlo. ¿O sí? Un hijo lo amamos. Nuestra madre. ¿Cómo nos amó nuestra madre? ¿Me hago entender lo que le estoy diciendo? Ese amor de una madre hacia un hijo. Es un amor incondicional. Un amor que no busca. Así le paguen mal. La madre está allí con su hijo, ¿o no? Pero un hombre es el que te dice tú. Tremendo eso, ¿no? Pero si Dios no te condena, si Dios te perdona, ¿qué tienes que hacer tú? Perdonar a ese que te ofendió. Claro. Tienes que perdonarlo, hermana, para que haya libertad en tu vida, para que esa persona nunca tenga poder sobre ti. Porque si tú no perdonas, esa persona que te hizo daño tiene poder sobre tu vida. ¿Sabías tú? Pero si tú no perdonas, ¿sí me entiendes? Y le entregas la causa a Dios y le dices, Dios, me cuesta trabajo perdonar a esa persona, pero ayúdame a perdonarla, porque quiero ser libre. ¿Ya? Dios vino a traer libertad a los cautivos. La falta de perdón es lo peor, dice que es carcoma de nuestros huesos. Quitad de vosotros toda amargura, dice el Señor. Despojaos de toda amargura de tu corazón. No permitas que haga raíz en tu ser interior, porque crece como un árbol. ¿Y sabes cuál es el fruto de ese árbol? Amargura, tristeza, odio. Y contamina a todos los que te escuchan. ¿Sabía usted? Porque una persona que está amargada contamina. Tú tienes que estar con personas que te den ánimo. ¿Sí me entiendes? Que te digan, hay esperanza en Dios. Tremendo eso, ¿no? Hay esperanza en Dios. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Estamos hablando de las manos caídas y las rodillas paralizadas. Volvemos a ese momento en nuestra vida. ¿Correcto? De que no queremos caminar. Pero no es el caminar de ejercicio, es el desánimo. ¡Desánimo! Eso no es de Dios. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es la aflicción de este mundo, de lo que te han hecho. De lo que te han hecho alguna vez. Y está allí. Y quieres desconectarte. Quieres dormir, porque durmiendo no te acuerdas de nada. ¿Me hago entender? Tremendo eso, ¿no? Dormir. Una persona cuando está con un dolor, con una cosa tremenda, no quiere sino dormir, porque quiere desconectarse completamente de la realidad. Tremendo, ¿o no? Pero Dios, ¿qué viene a hacer? A sanar esas manos cansadas y esas piernas paralizadas. Y el que te levantes. Te levanta. Te coloca la mano, te extiende tu mano y le dice, levántate. Escúchame, dice,
atención, dice, levántate y anda. Y mira que aquí está el secreto. Dice en el 3, y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué son las sendas derechas? Ya lo dijimos. Cuando tú le dices a Cristo, haz de mi vida la persona que tú quieras, hace una senda derecha. ¿Y sabes cuál es la senda derecha? Hacer la palabra, obedecer a Dios. ¿Me entiendes? Cuando tú obedeces a Dios y vienes y te reúnes aquí en este lugar o en cualquier lugar que se hable en la sana doctrina, estás caminando por ese camino que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes que la verdad te hará libre? Dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si tú estás escuchando la verdad que te estoy dando hoy, que no es mía, sino la palabra de Dios, va a traer libertad a tu vida. Vas a poder caminar. Vas a volver a tener esa sonrisa. Vas a tener esperanza. Porque hay mujeres y hombres que están jóvenes y creen que su vida ha terminado. ¡No! Dios puede cambiar tu lamento en baile. No es que te vayas a bailar. De eso no está hablando Dios. Está hablando alegría. ¿O no? Porque en la Biblia el baile significa alegría. Saltar de alegría. ¿Me hago entender? Necesitamos, pero es alegría que nace del corazón. No es alegría aparente. ¿Me hago entender? Es una alegría que sale de tu ser interior. Una alegría que sobrepasa toda entendimiento. ¿Por qué estoy contento? ¿Por qué estoy alegre? Si no hay motivos. Es algo espiritual. ¿Me hago entender? Es algo que tiene que ver con nuestro ser interior. Que es un río. Que te pasa una situación difícil y tú estás alegre todavía. ¿Me hago entender? Tienes una situación difícil y tienes paz. ¿Por qué tienes paz? Porque sabes que Dios está contigo y te va a ayudar en esa situación que estás viviendo. Estás confiado. Correcto. Mira lo que dice aquí. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mira, Dios hace una senda derecha. Oye, y de pronto tu camino está lleno de piedras. Y esa patica, esa que cojea, de ese daño que te hicieron, de eso que tienes en tu corazón, que trae temor, ¿verdad? Que trae tristeza, que no quieres recordarlo. La única forma de sanar esa herida es, primero que todo, hacer sendas derechas. O sea, empezar a quitar esas piedras del camino. ¿Cuáles son las piedras del camino? La incredulidad. Es una piedra. ¿Sí o no? Porque si no crees en Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Atención, que estoy muy por ahí. ¿Qué otra cosa? Lo que dices con tu boca. No declares cosas malas para tu vida. Dice que tienes que coger, primeramente, saber que en la boca hay poder. Atención, que esto es importante. Con la boca hay poder para maldecir o para bendecir. ¿Me hago entender, hermanos? Sendas derechas. Que tus ojos no vean lo malo. A veces queremos ver cosas malas. ¿Sí o no? Escuchar cosas malas. A veces estamos con personas y escuchamos cosas
malas, cosas que no agradan a Dios, cosas que afectan nuestra fe. ¿Sabe usted? Usted no sabe, eso lo sabemos hace tiempo, que una fruta podrida pudre todas las frutas del canasto. Claro. ¿Cierto que sí? Una fruta podrida pudre todo. ¿Usted no ha ido a las fruterías? ¿Qué es lo que hace la frutería? Están limpiando continuamente. Pero nosotros también tenemos que despojarnos de todo peso, de cosas que podemos hacerlas. La mentira, la hipocresía. ¿Sí me entiende? El hablar mal de las personas. Guarda tu lengua, porque dice la Escritura, porque de él mana la vida. Tú comes de los frutos de tu lengua, de lo que tú dices con tu boca. Que Dios perdona, ¿no? Dios perdona, Dios sana, Dios restaura, Dios hace cosas nuevas. Entonces, sino que sea sanado, Dios, ten la absoluta certeza que no hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Lo cantamos ahí, una mujer que había gastado dinero en médicos, que tenía un flujo de sangre 40 años, y ningún médico pudo sanar a esa mujer. En esa época, imagínate, gastó todo lo que tenía y estaba pidiendo limosna ahí, y pasó Jesús por ahí. Y ella dijo, si toco el manto, voy a ser sana. Dice la Escritura que esa mujer tocó el manto de Jesús, y dice la Escritura que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Ha salido poder de mí. La fe es la que te sana. Atención que esto es importante. La fe es la que te sana. Porque sin fe es imposible. ¿Sabes qué es fe? Confiar en Dios. ¿Y cómo confías tú en una persona que no conoces? Yo nunca confío en una persona que no conozco. Tú sí. No conoces. ¿Cierto que no me fío de una persona que no conozco? ¿Estamos de acuerdo? Yo no me fío de una persona que no conozco. Entonces, si no conocemos a Dios, ¿cómo voy a confiar en Él? ¿Y cómo conocemos a Dios? Leyendo la Biblia. ¿Estamos aquí? ¿Cómo conocemos a Dios? Teniendo intimidad con Él. ¿Cómo tengo intimidad con Él? Leyendo la Biblia, viniendo a un lugar donde se predica la palabra de Dios, que me enseñen, para que yo después pueda tener una relación con Él. Amén. Dice aquí en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Primero tienes que reconocerlo a Él. ¿Ok? Saber que tú no vas a poder enderezar tu senda sola. No lo vas a poder hacer. Necesitas ayuda. ¿Ya? Necesitas el que dice la Biblia, que Dios hizo al hombre y a la mujer. Eso dice el Génesis. A imagen y semejanza de Él. ¡Qué belleza!, ¿no? Entonces, el Creador es el que tiene poder para traer lo del principio. Cuando tú naciste, ¿cómo naciste? ¿Bien o no? Sino que el mundo fue que te enfermó, ¿o no? Esa circunstancia fue la que cambió tu vida, que trajo tristeza. ¿Ok? ¿Me hago entender? El mundo, no fue Dios. Las personas te hicieron daño. Entonces, ¿qué hace Dios? Sanar, restaurar. Por eso Él es restaurador. Maravilloso. ¿Qué es restaurador? No, porque es un restaurador. En esa época, las cercas donde encerrar a los animales se dañaban, porque venía muchas veces el lobo, las fieras, y trataban de entrar ahí y rompían las cercas, y tenía que venir el pastor a volver a arreglar, porque si él seguía golpeando y golpeando y golpeando, iba a abrir una brecha
un hueco donde él se podía meter y comerse las ovejas. ¿Me hago entender? Jesús viene a restaurar tu vida. ¿Ok? ¿Para qué? Para que tú seas sanado o sanada. Por eso lo está diciendo aquí. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en tu vida. ¿Qué son caminos? Tu vida. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? Y Él enderezará tu senda. Él endereza esa situación. ¿Ya? Esa depresión. Si la gente se acercara a Dios y lo buscara de corazón, le cuento que no existirían los medicamentos para dormir. No existirían. Óigame lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la persona, dice la Escritura, me acosté y dormí y me desperté porque Dios me hizo estar confiado o confiada. Tremendo, ¿no? Cuando tú tienes esa fe interior en Dios, que Él guarda tu acostarte y tu levantarte, Dios mío, esa fe te hace dormir como un bebé. ¿Me hago entender? Porque duermes como un niño. ¿Cómo duerme un niño? Cuando está pequeño, está confiado. Está su papá y su mamá. ¿Sí o no? Y si se despierta en la noche y duerme en otra habitación y se va para la habitación de papá y mamá y se hace en la mitad, ¿cómo duerme ese niño? ¿Confiado? Confiado. Porque está... Y toca. Yo cuando duermo con mi nieto, que nos lo deja nuestra hija porque tiene que hacer algo, duerme y él me toca. Me mete la mano por aquí. Y a la abuela con los pies. Él con los pies toca a la abuela y con las manos me toca a mí. ¿Ya? Y empieza a subarme y se queda dormido como un bebé porque sabe que no está solo. Qué belleza, ¿no? Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Dios se acuesta con nosotros, duerme con nosotros y se despierta con nosotros. Pero cuando lo buscamos, porque lo acaba de decir, Él le interesa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. ¿Me hago entender? Si no lo reconoces, no esperas recibir nada. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Tú vas a la fuente, tú tienes una necesidad y sabes que hay alguien que tiene poder para suplir tu necesidad. ¿Qué tienes que hacer? ¿Ir o no? Tú tienes una necesidad, y un ejemplo, y hay una persona que tiene el poder para suplir tu necesidad, ya sea económica, ¿sí o no? Ya sea un ejemplo, es un ejemplo. Pero tú no vas a recibir nada de ese que tiene el poder para suplir tu necesidad si no vas. ¿O sí? Tienes que ir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más tienes que hacer? ¿Te quedas afuera o tocas la puerta? Tienes que tocar la puerta. Claro. ¿O no? Él te abre. Pero tú tienes que tocar la puerta. Así es Dios. Él dice claramente que lee la puerta. Lee la puerta abierta para traer nueva vida para tu vida. Porque Él viene a traer una puerta de bendición. ¿Sabes qué es bendición? Bien decir, por eso hay que tener cuidado con las palabras. Él es una puerta de bendición para tu vida. ¿Maravilloso? Entonces tenemos que ir a Dios, porque el que pide, recibe. Y el que toca, se le abrirá. ¿Me hago entender? Pero la gente no quiere buscar a Dios. La gente de afuera, en el mundo, le echa la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa. Es el príncipe de este mundo. ¿Sabes quién es el príncipe de este mundo? El diablo.
El diablo quiere que la gente lo crea. Él vino a traer aflicción a las personas. Dios vino a traer paz. Paz. Por eso Él es el príncipe de paz. Tus ojos miren lo recto y dirígese tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Qué está diciendo? Que tienes que poner los ojos en personas que traigan esperanza para tu vida. Que tus oídos estén prestos a escuchar personas que traigan paz a tu vida. Porque en el mundo hay aflicción. Afuera hay aflicción. Hay personas que traen aflicción a tu vida. Entonces tú tienes que vencer el mal de esas personas con personas que te ayuden con el bien. ¿Me hago entender? Tienes que cargar baterías. Para soportar. Un móvil no se descarga la batería. ¿Hay que cargarlo? ¿A dónde te cargas tú? Con la palabra de Dios. Es lo único que te ayuda a soportar la aflicción de Dios. Porque es más poderosa la palabra de Dios que lo que dicen los demás. Tremendo, ¿no? Y llega un momento que esa comunión con la palabra, con Dios, hace que tú lo conozcas. Y cuando tú lo conoces y tienes un encuentro personal con Él, tú te fías de Él. ¿Entiendes? No te esfuerzas. ¿Ya? Porque la palabra empieza a morar dentro de ti. Los pensamientos de Dios empiezan a morar aquí. ¿Dónde son las batallas? Aquí, en la mente. ¿O no? ¿Dónde son las batallas? ¿La mente te habla o no? ¿No escuchas voces? Esas son las voces extrañas que dice la Biblia. Son voces de mal. Yo cuando estoy hablando con los testigos de Jehová, la gente me dice que no hables con ellos, que son malas personas. Ya. Entonces tú tienes que saber que tú escuchas lo que te dice un predicador, pero tú tienes que tú misma, verificar que está en la Biblia. Claro, comprobar. Porque si no, no vale. ¿Ok? Lo que yo estoy diciendo esta mañana no son mis palabras, es lo que dice aquí. ¿Están entendiendo lo que quiero decirle? Porque en el mundo hay muchas religiones. Muchas. Y dice la Escritura, falsos profetas. Mentiras, doctrinas de hombres. En cambio, la palabra de Dios, ¿sabe qué es la palabra de Dios? Atención, que esto es muy importante. La palabra de Dios no son palabras, sino poder de Dios. ¿Ah? Son poder. Maravilloso. Necesitamos que el poder de Dios venga sobre nosotros para que seamos liberados de tanta basura, de tanta duda, tanto temor, que muchas veces ni va a ocurrir. Están en los pensamientos. ¿Sabe usted? Esos pensamientos no son de Dios. Son de una persona que no conoce a Dios. Esos pensamientos de mal no son de Dios. Son de una persona que no conoce a Dios. Porque la persona cuando conoce a Dios, esos pensamientos se van a ir. Porque no pueden haber dos pensamientos. ¿Me hago entender? Y el pensamiento de Dios va a ser más poderoso que ese pensamiento de una persona que no conoce a Dios. ¿Usted cree que yo nací creyente? No. Yo vine a creer en Dios fue cuando empecé a leer la palabra. Y empecé a ver los milagros, las señales y los prodigios. Cómo me libertó, cómo quitó. ¿Me hago entender? Soy testigo del amor de Dios. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo, dice la palabra del Señor. Y termino con esto. La justicia del perfecto enderezará su camino.
Mira, tan maravilloso. ¿Sabes cómo lo pide Dios cuando tú recibes a Cristo en tu corazón? Ustedes hicieron la oración de fe toda, ¿cierto? Hicieron una oración de fe, ¿cierto? Cristo, entra en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que sea. ¿Correcto? Él lo tomó muy en serio. Puede que tú no lo hayas tomado en serio, pero Él sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscarlo. ¿Dónde lo buscas? Donde escuchas la palabra de Dios. En la época antigua Jesús se reunía y se reunían 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, a escuchar a Jesús. Tremendo, ¿no? Cuando Jesús murió y resucitó, Pedro le habló a 5.000 personas y se convirtieron. ¿Y por qué yo estoy aquí y la mayoría están aquí? Porque alguien nos habló de un Dios poderoso. Amén. Que quiere traer libertad a tu vida. Oramos y despedimos este culto. Padre, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Yo ruego por mis hermanos, por los que están aquí, para que tú los convenzas a ellos de que tú eres un Dios vivo y real. Que esa oración que hicieron ellas y ellos, y que hicimos algún día nosotros, donde te dijimos, haz de nosotros la persona que tú quieres que sea, que se cumpla en cada uno de nosotros, que se vaya todo temor, toda duda, toda ansiedad, toda cosa que no sea tuya está atada en el nombre de Cristo Jesús. Porque todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Desata mucho gozo, mucha paz, mucha fe, porque la fe es don de Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Llama al